amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición más de Mirar a la Oscuridad. En esta ocasión quiero hablar de una de mis experiencias personales cuando yo tuve un negocio. A mí siempre me ha gustado el comercio, pero pues debido a problemas de salud, familiares, etcétera, 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 me tuve que poner a trabajar un tiempo, como hasta la fecha lo estoy haciendo. Pero les voy a contar mi experiencia que tuve cuando yo era dueño de un negocio, fui gerente, fui encargado y aparte trabajaba para otras personas en las cuales a mí me confiaban el establecimiento. En este caso de Mirar a la Oscuridad voy a hablar sobre el tema de los jóvenes que apoyas o entran a trabajar. Es lamentable que veas cómo la gente a veces es malagradecida o te paga mal o te deja mal o te roba, te da puñaladas por la espalda, etcétera, 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 etcétera. Ya que voy con esto, el tema en sí, como yo lo he dicho, como lo dije la vez anterior, mirar a la oscuridad no solamente es ver cosas sobrenaturales, es ver cosas que a veces no nos atrevemos a decir o estamos acostumbrados a normalizar. Y yo voy a tratar de hablar de temas, de muchos otros temas, donde sin querer estamos ya normalizándolos, donde hay violencia, donde hay ofensas, donde hay robos, hay fraudes, hay maltratos, hay codicia, ambición, avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tocaremos temas de ámbito paranormal, porque es lo que vio nacer esta sección que tenía en mi otro canal. Entonces, aquí voy a hablar sobre los jóvenes que a veces apoyamos. Yo ayudo a muchos jóvenes, y quiero aclarar que no es echar en cara, no es atacar a esas personas, porque en ningún momento voy a mencionar nombres, ni voy a decir quiénes son, ni dónde viven, ni nada. Simplemente es la experiencia. Yo apoyé a muchas personas cuando necesitaban trabajar, porque a mí en el tiempo atrás a mí nadie me apoyaba, nadie me tendió la mano, y yo no quería ver eso en otras personas. Pero te das cuenta de que cuando tú apoyas a una persona y tiene la confianza suficiente de que con facilidad obtiene las cosas, esta te va a dar una puñalada por la espalda, te roba, empieza a actuar de tal manera que se burla de ti, te critica, habla mal a tus espaldas, no te agradece el apoyo que le das. Yo en muchos aspectos, cuando me enteraba, me daba cuenta de que en el trabajo, en la empresa o en mi negocio donde trabajaban estos jóvenes que yo apoyaba, me robaban, trataban de no ser grande el problema y les buscaba otro trabajo. Había otros que trabajaban conmigo y en realidad era un trabajo donde nomás trabajaban 4 horas, 5 horas, donde no requerían demasiado tiempo para desempeñarse o desenvolverse laboralmente. No era un trabajo difícil. El trabajo más que nada era como un servicio social. No se les pagaba seguro social, se les daba un apoyo económico. Por eso eran de 4 o 5 horas, dependiendo de la persona. Si alguno de ellos quería trabajar 8, trataba de dividirles el tiempo en las mañanas y en las tardes, o dependiendo como de medio tiempo, para que no lo vean tan pesado. Si tenían otras actividades como tener otro trabajo, estar estudiando, estar en casa, estar haciendo otras cosas, pues trataba siempre de echarles la mano. Muchos fueron a mí con esa idea y con esa intención. Pero sí, lamentablemente los jóvenes a veces no ven lo que la otra persona hace, o a veces ciertos sacrificios. Se enfocan mucho en pensar de que ellos son importantes, cuando en realidad sí son importantes, pero van a haber otras personas que pueden hacer el trabajo, desempeñarse de la misma o de mejor manera. Era difícil encontrar una persona con la cual que podrías confiar, porque tarde o temprano hacían cosas. Habían unos que cuando yo les decía que está mal lo que están haciendo, se sentían tan ofendidos o tan mal que empezaban a vengarse, a desquitarse, cuando en realidad simple y sencillamente se les estaba diciendo que había ciertas cosas o ciertos límites o parámetros que no debían de hacer. Había uno que hasta se burlaba de los clientes, los ofendía, les deseaba mal, decía siempre, me cae mal ese cliente. Y le decía, ¿por qué dices eso? Es que me cae mal de a gratis, ojalá y que le pase esto, que le pase lo otro. Yo veía la maldad que hay detrás de esas personas, e inconscientemente eso me hacía pensar en esos tiempos de cómo se iba formando toda la experiencia que fui agarrando al darme cuenta de esas situaciones. Habían otros que cuando en el negocio, cuando se amontonaba la gente y compraban y rentaban, etc. Estoy hablando de un negocio que era un videoclub. Se amontonaba la gente y todo porque pues, iba mucha gente y
mientras yo hacía los cobros, los cambios, las entregas, atendía, hacía notas, ellos a mis espaldas jalaban el dinero de la caja. Y en una de esas yo me di cuenta porque cuando volteé a ver, vi que a uno se le cayó un dinero que según iba a meter en su bolsa, lo volteé a ver y me le quedé viendo. ¿Por qué haces eso?, le dije. Y para evitar más problemas, porque ahorita les voy a contar otras cosas que se me suscitaron, ellos de alguna manera veía que no iban a cambiar, iba a ser lo mismo, y yo buscaba la forma de darles o ayudarles a conseguir otro trabajo. Siempre trataba de llevar la fiesta en paz, porque mucha gente me dice, es que eres un tonto, es que eres un esto, eres un otro, porque no debes de ser así, debes de decirlo y todo. Al tratar de ayudar a la gente no se fija en eso, ¿sí? Yo lo he visto con personas que han tenido trabajos donde trabajaban 6, 8 horas, que luego te ponen demandas y todo, y yo no tenía las posibilidades económicas de estar peleando ante una situación de esa magnitud, por no saber cómo desempeñarme económicamente. Era muy joven en esa época, y lamentablemente ellos de alguna de otra manera trataban entonces me afectaba de alguna manera, ¿sí? Yo siempre trataba de cumplirles con sus descansos, su sueldo a la semana, sus vacaciones, nunca les fallaba y siempre estaba ante todo el sueldo y el dinero que se les daba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que con el tiempo, poco a poco, pues obviamente empiezan a buscar un mejor trabajo y todo, y ahí es cuando ellos se empiezan a dar cuenta de que era más fácil lo que yo les proponía, el trabajo que ellos hacían, a lo que ellos verdaderamente se desempeñaban. Pero sí, una vez que por obra del destino caí con uno de los que había trabajado conmigo y resulta que robaba, hacía muchas cosas, y la verdad a mí siempre pensé que por culpa de él a mí me adjudicaron unos problemas, y obviamente a propósito me imagino que habrá tomado cosas porque como yo era nuevo, pues sobre quién se van cuando entra a una empresa, pues obviamente por el más nuevo, cuando en realidad luego me cayó el 20 y me di cuenta de que él fue el que ocasionó para que luego a mí me dieran de baja. Yo sé que no a mucha gente, cuando yo trabajaba con varias personas, yo sé que a mucha gente no le agrada mi forma de ser. ¿En qué sentido? Yo no soy malo, no soy un hipócrita, no soy un lambiscón. A mí no me gustaba ir y hacerle la barba a mis jefes, a mis encargados. Nunca me gustó eso. Nunca me gustaba robar a los clientes, estafar a los clientes. Yo he ido hasta de amigos que me decían que hacían todo lo necesario para robar, estafar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te das cuenta de que a veces tú ves a los jóvenes, por ejemplo, hasta en una tienda, no sé, en un Oxxo, en un 7-Eleven, en un 3B. Muchos siempre buscan forma de hacer ese tipo de cosas. Y a veces de caerle mal a su jefe, de gente que quiere imponer sus reglas, de gente que quiere imponer sus ideas, cuando no se adaptan o no se acomodan al reglamento como deben de entender. Yo sí siempre he estado en contra de una cosa. Para mí, el cliente no siempre tiene la razón. Muchas empresas tienen tan normalizado eso de que el cliente tiene la razón. Es otro tema, pero nada más voy a tocar este momentito. Que a los empleados los pisotean. Entonces por eso los empleados se desquitan con la empresa, se desquitan con sus compañeros, empiezan a buscar de desquitarse. Hay empresas que se empiezan a molestar porque no les pagas horas extras y un montón de otras cosas que luego más hablaré. Entonces los empleados en sí, cuando les hacen las cosas bien, me acuerdo que les compraba su refresco y hacía muchas cosas para que se sintieran a gusto, les daba mucha libertad y todo, pues obviamente nunca iban a ver ellos toda la situación de lo que uno verdaderamente estaba pasando. Yo por lo general, yo era de las personas que al tener un negocio propio vives al día. No tienes mucho dinero guardado. Piensan gente que tienes mucho dinero cuando en realidad no todos son iguales, no todos piensan de la misma manera. Yo no tuve una persona que me enseñara sobre administración. Nunca tuve una persona, yo siempre hacía las cosas por instinto, lo hacía de forma empírica, lo hacía porque me nacía hacerlo y porque poco a poco de alguna de otra manera yo lo fui haciendo. Entonces el hecho de que muy joven traté de meter empleados era para ayudar y apoyar a otras personas, pero lamentablemente no siempre está eso. Te das cuenta que de alguna o de otra manera ellos siempre te van a juzgar, te van a criticar, van a hablar mal de ti, porque no estás de acorde a su lineamiento. Y es muy difícil. Uno cuando entra a un negocio, a una casa, a algún lugar, tiene que adaptarse a la forma de cómo se trabaja y se convive allá.
pero la gente no está acostumbrada a eso, ¿sí? Y eso pasa en muchos lugares, de que no les gusta, piensan que su jefe es tonto, piensan que su jefe... Y hay gente igual que pues que acaba haciendo cosas que perjudican a la larga. Y de alguna de otra manera, si no tienes tú el sueldo, si no tienes tú las bases. Entonces yo siempre traté de ser buena gente, traté de siempre ser agradable, aunque sé que muchos a ellos yo no les agradaba por mi forma de ser, pero es a lo que te das cuenta. No siempre es algo bonito lo que vamos a ver detrás de todo esto, como son los empleados, sino que también que sirve de experiencia, y eso me empezó a ayudar a aprender y a tener más experiencia sobre de cómo manejar a las personas. Entonces, si verdaderamente necesitas empleados, contrátalos. Si verdaderamente necesitas a alguien que te apoye, que te ayude para colaborar en tu negocio o en algún empleo o en alguna empresa, pues contrátalo, pide la ayuda, porque sabes que va a ser muy pesado. Si no es necesario, no lo hagas. Sí, yo por tratar de tener más tiempo para mí, yo hacía eso y la verdad estaba mal. No supe cómo manejar la situación en ciertos aspectos, pero sí te das cuenta de que hay gente que de alguna de otra manera te va a pisotear, te va a querer manejar, que no le va a agradar lo que hace. Entonces, muchas de las cosas que he investigado se basan en eso, de que como estás educado en tu casa, así es como vas a actuar. Y a veces a mí me ha tocado ver familias que los padres, la madre, los hermanos, no sé, son personas honradas y resulta que los hijos son ladrones, son personas o deshonestas, son personas que utilizan estupefacientes o sustancias prohibidas y se van desenvolviendo de una forma mal hasta en el trabajo y fuera de él. Entonces eso de alguna manera lo acarrean y lo van llevando al trabajo, y hay que tener en conciencia y ser conscientes de que nadie es igual y uno tiene que saber cómo manejar a los empleados, ¿sí? Entonces hay que ver o hay que buscar a empleados que verdaderamente están interesados en trabajar contigo y tú le expresas. Tienes que aprender a observar. Hay libros que hablan sobre esos temas de cómo es el comportamiento de las personas, como los de criminología, de comportamientos textuales, etcétera, etcétera, cómo escriben, los signos del zodiaco, la familia con la que viven. Muchas de esas cosas te sirven o te van llenando información para darte cuenta cómo verdaderamente esa persona que tú vas a contratar no te vaya a actuar de una forma mala, ¿sí? Y como dicen, ¿no? A lo último, ninguno de ellos es como la escuela. Nunca van a regresar al trabajo que dejan, nunca van a regresar a la escuela una vez que se salen. Y tengo otros temas para hablar de maestros, de escuelas, de empleos, de enfermeros, enfermeras, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si no necesitas empleados y no quieres ese tipo de problemas, pues no lo hagas. Siempre busca un muy importante, trata de llevarte, si vas a contratar a jóvenes que van a trabajar por tu casa, trata de conocer a los padres si son menores de 18 años, si son trabajos sencillos, habla con los padres, trata de conocer a los padres. Eso de alguna manera te va a dar una ventaja, pero tampoco abuses de esos muchachos. Te va a dar una ventaja para que tú no los controles, sino que sepas llevarte bien, porque sabes que, no, es que yo he visto con jóvenes que van al gimnasio, que sus padres se llevan con el instructor y obviamente tienen que ir al gimnasio, hacer su entrenamiento, no chismean, no están con el celular, no están fastidiando, no están molestando, porque hay cierta desventaja para ellos, pero les vas creando una disciplina y les vas creando respeto y educación, que es muy importante. Entonces, ya con el tiempo empecé a hacer eso con alguno que otro empleado, que hasta la fecha son mis amigos y con los que he convivido mejor. Al último creo que como de 20, 30 personas con las que yo trabajaba y con el paso de los años, solo como con 2 o 3 me he seguido llevando. Y no ha sido algo fácil, eso con el tiempo yo lo fui aprendiendo, lo fui haciendo, yo fui enseñando mis estrategias. Algunos hasta les hacía así como que llenaba un reglamento de trabajo que me tenían que llenar, y cuando lo leían se burlaban, me criticaban que era una porquería, que está mal eso, que cómo va a ser posible. Entonces, cuando uno va a una casa ajena o va a tomar un empleo, obviamente no es tu casa, no son tus cosas,
no es tu familia, para que tú decidas y hagas lo que quieras. Uno cuando va a un trabajo a hacer las cosas, también tienes que, como patrón, uno también tiene que buscar la forma de que sus empleados se sientan a gusto y se sientan felices. Aquí en el Mérida de Yucatán yo veo que está muy normalizado el hecho de pagar menos el sueldo y mucha gente tiene que aceptar y te dice, ay, ni modo, acéptalo, es que trabajo es trabajo. Y no es cierto, uno tiene que luchar por sus prestaciones, por sus derechos laborales, por lo de sus horas, su sueldo correcto. En ese sentido, eso es a lo que voy igual. Los empleados en ese sentido no siempre tenían ese problema, porque yo trataba de pagarles en ese entonces lo que era su salario mínimo, dividiéndolo por 4 horas, 5 horas, dependiendo, ¿no? Trataba de darles que llegara a una determinada hora, que llegaban que salían a su hora en punto. Habían unos que porque ya tenían 1 o 2 años conmigo, que según ellos si yo los sacaba me iban a demandarme. Y es lo que decía, yo no quiero llegar a ese tipo de situaciones. Y decía, mira, yo no tengo para pagar, yo nada más veniste como si para un apoyo, yo te contraté te estoy pagando como un apoyo, ya que no es un trabajo donde tienes que romper piedras ni trabajar bajo el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo he trabajado mucho en muchas empresas, en tienditas, yo trabajé, hacía piñatas, como decían, trabajabas como chalam, trabajabas de limpieza, etcétera, etcétera, donde no te pagan un seguro, sino que estás tratando de recibir un apoyo porque necesitas ese dinero. A muchos de ellos les decía eso, pero algunos de ellos, pues obviamente, se trataban de aprovechar de mí, me trataban de, según ellos, me van a querer perjudicar. Entonces yo a lo último trataba de ver cómo manejar la situación para de que ellos buscarles un trabajo, un mejor trabajo, un buen trabajo y que ellos se sintieran a gusto en ese tipo de situación para acabar con un final feliz y no una situación catastrófica. Entonces, mirar a la oscuridad es eso, ver más allá de lo que uno a veces no quiere ver y constantemente va normalizando. Y el hecho de que si tú tienes empleados tampoco quieras pisotearlos o pienses que vas a hacer lo que quieras, es muy importante para no llegar a problemas. Y sí, los muchachos tienen, o los jóvenes o las personas que trabajan tienen la obligación o el derecho de luchar por las cosas que consideren correctos para ellos. Pero si es para ir a un negocio donde ellos quieran hacer las cosas a su manera, pues eso ya es algo incorrecto. De alguna manera todo puede llegar a tener una solución y, como dicen, tener la fiesta en paz sin llegar a algo malo. Pero sí, es un poco desagradable que cuando, a pesar de que tú les estás dando la mano, les estás dando apoyo, te roban, te estafan, te engañan, empiezan con eso de que no puedo llegar temprano, no puedo llegar a mi hora, y a veces es algo tan sencillo y tan fácil que una vez que sales a buscar un trabajo de verdad te das cuenta de que es peor lo que tienes que hacer allá afuera, y muchos acaban hasta poniendo su negocio o buscan un trabajo más cómodo y más fácil. Pero así es, tiene mucho que ver en muchos aspectos, tanto la educación como el comportamiento, y hay algunos que, como siempre he dicho y comento a otras personas, la maldad existe, de alguna o de otra manera existe, pero no nos queremos dar cuenta de esos comportamientos. ¿Por qué le viene la malicia a la gente? ¿De dónde le viene la malicia a la gente? Y sí, ustedes saben que hablo sobre temas espirituales y de conciencia, en ese sentido de que a veces los demonios están a merced de los más jóvenes y les meten cosas ambiciosas, cosas con malicia, y atacan a las personas a veces hasta cuando son buenas. Es cuando te das cuenta de que son personas débiles de espíritu, pero todo tiene un porqué y un contexto. Y a veces sí, a veces se sienten tan mal en la casa estos jóvenes que con la persona que puedan o a la primera se tratan de desquitar, cuando no es lo correcto. Es buscar una persona, un amigo con quien platicar para tratar de mejorar. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este tema sobre las personas con las que trabajas o lo que hacen ellos. A ver si hablamos de otras cosas más adelante. Es solamente un contenido de opinión, es un contenido de información, es un contenido nada más para que escuchen que hay otras experiencias, otras formas de ver la vida, y donde uno tiene que aprender
el fin de todo esto es tratar de ver cómo mejorar, cómo avanzar, cómo estabilizarnos, cómo estar tranquilos, vivir en paz y armonía, cosa que muchos tienen ya normalizado los gritos y la violencia, que no se dan cuenta que vivir en paz y en tranquilidad es la mejor opción. Bueno, aquí nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Que estén bien.